Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a Tejiendo la Palabra desde el Tropicario. Un saludo muy caluroso desde el Jardín Botánico de Bogotá. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante acerca de unos animales súper importantes para el ecosistema. En este mes de mayo, el mes de la relación planta-animal, traemos una charla acerca de polinizadores, específicamente de abejas. Entonces tenemos a nuestra invitada especial, Laura Inés Durán Casas. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad que esto es muy bonito poder compartir las experiencias que he tenido con las abejas. Entonces, bueno, espero que disfruten todo este sentir y compartir. Creo que sí, Laura, para nosotros es un gusto y un honor poder tenerte acá. Entonces, bueno, Laura es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, con maestría en bosque y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Medellín. Su primer acercamiento con el mundo de las abejas fue en el pregrado, a través de la observación de los mecanismos de polinización del frijol lupinus. Luego se involucró en la apicultura y la transformación de productos de la colmena, pero al conocer las abejas sin aguijón hace unos 8 años, decidió acercarse a la historia natural de esas abejitas, a través del estudio de los recursos polínicos que se encuentran almacenados en sus nidos. Actualmente ha estado vinculada al estudio de los recursos polínicos colectados por abejas solitarias en el Valle de Aburrá y trabaja en una reserva natural donde se desarrolla investigación sobre organismos bioindicadores en los procesos sucesionales de las diferentes coberturas vegetales. Espacios donde se propone y expone la meliponicultura como herramienta educativa y divulgativa. Entonces, como pueden ver, en el día de hoy tenemos una charla muy importante que nos muestra o nos va a mostrar la diversidad de abejas que tiene nuestro país también. Entonces, nuevamente bienvenida Laura y pues acá atentos y ansiosos de esta importantísima charla que nos traes el día de hoy. Ahí están viendo la pantalla, Miguel. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo la diapositiva. Bueno, entonces, primero quiero iniciar esta charla diciendo que los insectos son los organismos más, pues de la fauna más abundantes de la Tierra, se encuentran en todos los ecosistemas de nuestro planeta y tienen una gran diversidad de estrategias de vida, tienen unas formas en sus cuerpos también muy diversas y su, digamos, estructura corporal está compuesta de un exoesqueleto que es muy resistente, pero también muy flexible y que le da esa particularidad a estos organismos de poder colonizar pues muchos rincones de nuestros territorios y asimismo pues tener unas muy importantes funciones en las dinámicas ecológicas que sostienen la vida. De esta manera, dentro del inmenso y gigantesco grupo de los insectos, tenemos el orden o el grupo de los himenópteros. Este grupo está conformado por las abejas, los abejorros, las avispas y las hormigas. Este grupo, digamos que se caracteriza porque las alas de estos insectos son muy particulares. Las alas traseras están unidas a las alas delanteras a partir de unos ganchos que se llaman ámuli, y estos ganchitos y esta unión va a permitir que estos insectos tengan en el vuelo una gran estabilidad y puedan desplazarse a unas velocidades impresionantes y a unas distancias impresionantes. Asimismo,
pues estos insectos son holometábolos, es decir, que tienen metamorfosis completa. Entonces, si recordamos en el colegio, pues ese diagrama que nos mostraban de la mariposa sobre la metamorfosis, eso indica que es metamorfosis completa, es decir, que cuando la madre pone su huevito y emerge la larva del huevo, la larva es el estado inmaduro del insecto y es completamente diferente al estado adulto del insecto. Entonces vemos cómo las abejas madres empiezan a acumular pues los alimentos, el polen, que es el alimento proteínico de las abejas, para que su larva lo consuma hasta el punto en que digamos que ya es suficiente y entra en este estado de pupa, el cual pues le va a permitir desarrollar estas estructuras rígidas que les comentaba, que es el exoesqueleto, y se va a empezar a ese proceso que se llama esclerotización, que es cuando todos los pigmentos de ese exoesqueleto pues se comienzan a desarrollar y se comienzan a desarrollar los órganos sensitivos como son los ojos o las antenas, que son supremamente importantes en los insectos porque son sus receptores químicos, y vamos a ir viendo que es a partir de la química, de la biología y la química, que las abejas pues van a tener una gran interacción con las flores. Entonces, dentro de este gran grupo de los himenópteros encontramos otro grupito que se llaman los aculeata, y son todos estos himenópteros que tienen aguijón, porque bien sabemos que hay avispas que no, pues, que no precisamente se encuentran dentro de, o mejor dicho, insectos que parecen avispas que no se encuentran dentro de este grupo aculeata. Entonces, para empezar a hablar pues sobre las abejas, tenemos que empezar a irnos mucho tiempo atrás en la historia de la Tierra, donde hace más de 140 millones de años en la Tierra solo habitaban unas plantas que son estas que hoy conocemos como los helechos o las coníferas, ¿cierto? Que son como los pinos o los cipreses. Cuando estas plantas, digamos que dominaban la Tierra, solo habían unos primos, unos ancestros de las avispas y las abejas que eran predadores, es decir, que consumían o predaban otros insectos u otros artrópodos, es decir, arañas, bueno, otro tipo de invertebrados para alimentar a sus larvas, es decir, tenían un ciclo de vida completamente carnívoro. Pero empiezan a ocurrir un montón de eventos geológicos y de eventos climáticos que van a generar que las plantas también diversifiquen sus estructuras reproductivas, y como vemos en las primeras fotografías arriba a la derecha, se generan unas estructuras reproductivas que tienen expuestas las estructuras que contienen las células masculinas reproductivas, es decir, como lo que llamaríamos los espermatozoides de las plantas. El problema, digámoslo así, es que en esta época, al haber muchísimos insectos, había una herbivoría tremenda, es decir, que empiezan a haber también muchos insectos que se vuelven florívoros, que se comen estas estructuras, y digamos que la reproducción de las plantas no es tan efectiva. Entonces las plantas empiezan a generar otras estrategias para proteger esas estructuras reproductivas, y es lo que hoy conocemos como las flores, ¿cierto? Estas estructuras que protegen las estructuras reproductivas las conocemos como pétalos y sépalos, que son de colores y formas variadas, que van a llamar ahora a los insectos, que no van a ir únicamente en busca de ese polen, que es esa estructura que contiene las células masculinas, que es muy rica en proteínas, sino que se van a ver atraídos por una serie de compuestos volátiles que la flor va también a exponer y a, digamos, ofertar, y también va a ofertar néctar, y entonces se va a dar paso a lo que llamaremos ahora como la polinización de las plantas por medio de los insectos. Pero entonces, en todos estos cambios, digamos que los insectos también tienen unas respuestas variadas y se, digamos, diversifica ese grupo de las avispas primitivas a este grupo de abejas, de lo que llamaríamos abejas, que es el grupo de las antófilas, es decir, las amantes de las flores. Y este grupo es muy especial porque se alimenta durante todo su ciclo de vida de
los recursos florales, es decir, que la larva requiere del polen para poderse desarrollar y los adultos requieren del néctar para poder recorrer grandes distancias en búsqueda de sus recursos. Entonces vemos así hoy en día una gran diversidad pues, de flores y de abejas en el planeta, pues que son sistemas completamente diferentes en cada uno de los grupos biológicos pues, que se pueden evidenciar. Si vemos un paisaje, digamos, esto es una fotografía en San Rafael, Antioquia, y pensamos en las abejas, por lo general, lo que uno escucha y lo que tienden a pensar las personas es en la abeja mielera, en la abeja Apis mellifera, que es la que pongo ahí, en la zona, digamos, más intervenida de este paisaje. Pero en realidad, las abejas son una expresión de la diversidad. Hay una gran diversidad de formas, de tamaños. Hay unas abejas que son muy peludas, de lengua larga. Hay otras abejas que no son tan peludas y tienen colores muy brillantes y tienen más bien unas formas muy parecidas a las avispas. Hay otras que son muy pequeñitas y que tienen un aguijón tan reducido que no pica. Y asimismo sus comportamientos son completamente diversos. Hay abejas solitarias, que de hecho vamos a ver que son la gran mayoría de las abejas en el planeta. Hay abejas eusociales que viven en colonias, como ya lo mencionamos, que producen miel, ¿cierto? Y que almacenan los recursos para las temporadas de poca floración. Pero también hay abejas cleptoparásitas, es decir, que ya no están como tan adaptadas a ir y colectar los recursos de las flores para alimentar a su cría, sino que aprovechan los nidos de otras abejas para poner sus huevos y su larva va a consumir la larva de la abeja hospedera. Y bueno, es otra forma de vida que también permite regular las poblaciones. Y también tenemos abejas que son muy específicas en cuanto a los recursos que requieren. Por ejemplo, las abejas euglossinas, los machos tienen una relación muy especial con las orquídeas, que son esa foto de la abeja verde a la derecha al inferior, porque, por ejemplo, hay algunas especies que morfológicamente son muy parecidas, pero digamos que cómo han logrado diferenciarse a la hora de reproducirse y evitar la hibridación es a partir de que los machos de las diferentes especies van y colectan fragancias florales, por así decirlo, aromas que ofrecen las orquídeas de diferentes especies, y dependiendo de la colecta de esos aromas, pues las hembras van a reconocer quién es el macho con el que deben reproducirse. Entonces vemos que son unas estrategias increíbles, ¿cierto? Y todavía tenemos muchísimo más seguramente por conocer. De esta forma, pues dentro de la gran familia que es Apoidea, que coge a todas las abejas, pues tenemos la familia Apide, que es donde encontramos la mayoría de estudios, ¿cierto? Que es donde encontramos las abejas corbiculadas, es decir, aquellas abejas que tienen una patica trasera, digamos, con una forma específica para poder colectar el polen y llevarlo hasta sus nidos, en el caso de las abejas eusociales, o en el caso de la tribu bombín también, que tiene un grado de sociabilidad menor, pero también tenemos dentro de Apide pues a las abejas que colectan aceites, por ejemplo, las abejas que llamamos carpinteras. Entonces, dentro del gran grupo de las abejas, vemos que hay 7 familias o 6 familias identificadas hoy formalmente por el genoma, y en esta fotografía pues quería mostrar justamente pues cómo son de diferentes cada una de esas abejas, y que la gran mayoría de estas pues son solitarias. Entonces, esto es un diagrama que nos comparten desde organizaciones de Norteamérica que han trabajado mucho sobre sus abejas silvestres, y es un diagrama que evidencia que la mayoría de los estudios se concentran en esta familia de Apide, donde encontramos a la abeja melera, en nuestro caso tropical a las abejas sin aguijón, pero que es una gran mayoría las abejas solitarias que habitan en nuestros ecosistemas y que tienen funciones súper importantes que aún pues no hemos estudiado. Pero entonces, ya hablando de qué se trata estar en el trópico
y por qué hablamos de que estamos en una zona de alta biodiversidad, pues quería como ubicarnos un poco en el sistema planetario en el que habitamos, y es que estamos en una zona donde convergen los vientos alisios que vienen del norte y del sur en diferentes épocas en el año. Estamos en una zona donde estamos, digamos, con la virtud de recibir la radiación solar 12 horas al día, y esto va a generar una gran expresión de diversas formas de vida. Y además, si le agregamos en el caso de nuestra América tropical, esta geomorfología, esta geografía de los Andes, pues vamos a tener una gran diversidad, digamos, biológica por estudiar, y pues por lo tanto un reto muy grande desde la ciencia. Entonces, para seguir con el tema de las abejas en nuestros trópicos, pues es importante entender de qué viven las abejas, ¿cierto? Entonces, las abejas se alimentan principalmente del polen, como ya lo he mencionado, que garantiza la vida de el desarrollo de sus larvas hasta llegar a su estado adulto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es el polen y por qué es tan importante que entendamos cuál es el papel del polen dentro de los sistemas ecológicos? El polen es los espermatozoides de las plantas, pero las plantas, recordemos que no se pueden desplazar en búsqueda de su pareja. Entonces requieren de vectores para poder llevar esa célula masculina hacia el órgano femenino que la va a recibir y que va a dar origen a otra vida, ¿cierto? Entonces, dentro de esos métodos de transporte del polen, pues digamos que encontramos el viento, el agua, pero las abejas y muchísimos otros organismos como son murciélagos, como son coleópteros, que son, digamos, el gran orden de los escarabajos, de los gorgojos, como son las avispas, también las moscas, las mariposas, pues son polinizadores muy importantes. Y aquí quiero que quede muy claro que no se trata de que las abejas sean más importantes que otros organismos, porque todos los organismos tienen funciones fundamentales para que la vida se pueda dar. Entonces, en este caso, las abejas, que es lo que nos compete, pues tienen muchos pelos y muchas estructuras, digamos, adecuadas para transportar el polen, y lo más importante de esta acción de su transporte es que al llevarlo al receptor femenino, pues va a generar, digamos, el embarazo de la flor. Y al embarazarse la flor, pues va a dar, digamos, que como resultado un fruto. Pero más allá del fruto que nos alimentamos nosotros y que conocemos, pues, en nuestros diversos mercados del trópico, y que sabemos que sostienen una gran diversidad de fauna, pues lo más importante de la polinización son las semillas, que son las que van a dar el origen a la siguiente generación, pues, de las plantas. Asimismo, el polen es, digamos que una huella dactilar de muchos grupos biológicos, botánicos. Entonces, cuando uno mira el polen de las flores en el microscopio, se da cuenta que cada grupo botánico va a tener una estructura, una forma, una ornamentación propia de cada uno de esos grupos botánicos que estamos estudiando. Entonces nos permite precisamente entablar esas, o reconocer, identificar esas interacciones entre los polinizadores o entre los visitantes florales con los recursos que están colectando. Y asimismo, pues nos permiten evidenciar cuáles son las plantas que están alimentando a las abejas y cuáles son los esfuerzos que debemos hacer con el conocimiento de las plantas que realmente están nutriendo a esta comunidad tan importante de insectos. El néctar, por otro lado, pues es una secreción de las plantas de carbohidratos, ¿cierto? Azucarada, es decir, es un alimento energético, el cual permite a las abejas, pues, volar, como les había dicho, grandes distancias, ir por los recursos y volver a sus nidos. Y no solamente se encuentra en las bases de las flores, sino también en algunas estructuras como son las hojas o los pétalos también. Aquí vemos pues que también al ofrecer el néctar las plantas va a haber también una dinámica química al interior de las plantas que va
a tener mucho que ver con el momento en que la parte femenina reproductiva de la flor está receptiva ante ese polinizador y es probablemente cuando más volumen de néctar ofrece. Entonces vemos que hay una serie de, digamos, mecanismos de las flores para atraer a los polinizadores en el momento exacto, y esta es una ciencia muy importante de estudiar en los trópicos y que todavía tenemos mucho por abarcar. Asimismo, pues las flores de otras familias, como son las malpigiáceas, por ejemplo, ofrecen aceites florales. Aquí en el estereoscopio, que es como una lupa gigante, quise mostrar estas glándulas que tienen estas flores en la base pues, de su estructura, y las abejas van en busca de esos aceites florales para alimentarse también y para también sellar los nidos en el caso de las abejas solitarias, pero como vemos arriba a la izquierda, hay una abeja angelita también tomando aceites florales de estas malpigiáceas. Abajo vemos también abejas angelita colectando resinas de las flores de una especie de clusia, y ahorita vamos a hablar al respecto sobre las resinas. Entonces vemos como hay abejas solitarias, hay abejas sociales y hay abejas eusociales, es decir, que en la biología siempre hay como un gradiente, ¿cierto? Que no todo es blanco y negro, sino que entendemos que hay una gran diversidad de formas y comportamientos en las abejas. Entonces, por ejemplo, los abejorros que habitualmente vemos polinizando los cultivos de tomate, de lulo, de uchuva, pues son unos abejorros que tienen cierto grado de sociabilidad, más no tan desarrollado como el de las abejas sin aguijón o el de las abejas apis mellifera. Aquí quería mostrarles pues que las abejas pueden estar compartiendo en su diversidad de formas y comportamientos un mismo recurso, ¿cierto? Si viéramos detenidamente en estos videos, podemos ver alrededor de 5 especies de abejas diferentes, entre eusociales y solitarias. Y aquí vemos pues estas abejas cortadoras de hojas que construyen sus nidos con retazos de hojas o con retazos de pétalos. Y estas son algunas abejas meliponas que están pues consumiendo la miel de los potes que ellas mismas construyen. Entonces, para ir entendiendo un poquito de la diversidad de nuestras abejas, tenemos que estudiar primero dónde nidifican, cómo nidifican las abejas. Entonces vemos que las abejas solitarias van a aprovechar o van a hacer cavidades en los suelos. Muchas de ellas, de hecho, se dice que la gran mayoría de abejas solitarias aprovechan pues este sustrato para hacer las celdas de sus nidificaciones. Y es así, pues, como vemos que hacen diferentes compartimientos donde van a depositar una masa de polen y sobre esta masa, pues, depositan su huevo que se va a convertir en larva hasta llegar a ser adulta. Asimismo, pues, es importante decir entonces que las abejas no solamente dependen de las flores para vivir, sino dependen también de suelos que no estén contaminados, de suelos que no estén compactados, dependen de una gran diversidad de recursos vegetales, que no solamente se trata de flores, sino de árboles que van a ofrecer estas resinas tan importantes para construir nidos y para protegerlas de algunos agentes patógenos. Por ejemplo, esta bolita, digamos, como de color marrón que vemos acá, es un nido de abejas de las orquídeas que se encuentra en el embés de una hoja, y en el tronco a la derecha vemos cómo son los nidos de las abejas carpinteras, que son las abejas grandotas que vemos por lo general polinizando nuestros cultivos de maracuyá o pasifloras en general, como son la curúa, la granadilla. Entonces, cuando vemos un nido de abejas al interior, vemos que ellas van a colectar esos recursos polínicos y van a depositar el huevo sobre ese recurso polínico almacenado. Y, por ejemplo, vemos cómo existen estas abejas que se llaman colétide, que abundan mucho en los sistemas muy secos y les llaman abejas celofán, porque justamente tienen una glándula que exuda este material que va a garantizar que ni sus huevos ni sus larvas pues se deshidraten en estos ambientes pues tan secos y hostiles.
Asimismo, hay abejas solitarias que cargan aserrín en sus curvículas para construir sus nidos, o abejas solitarias que llevan, pues como ya les había mencionado, hojitas y pétalos para, digamos, adecuar esos orificios y poner sus huevitos. Y asimismo, todas esas abejas que les he mostrado son hembras, ¿sí? Las hembras son las que se encargan de construir los nidos, de almacenar el alimento y, por supuesto, de tener las crías hasta el momento de sellar el nido y ya irse. Pero también es muy importante conocer la ecología de los machos de las abejas. Como les mencionaba en el caso de las abejas polinizadoras de orquídeas, pues la ecología de los machos es impresionante porque realmente son unos alquimistas yendo de flor en flor colectando fragancias. Y bueno, hemos encontrado que las abejas duermen, las abejas machos duermen así, como bloqueando sus mandíbulas debajo de las hojas en algunos casos. Y asimismo, pues, ¿cómo nidifican las abejas sociales? Pues en el caso de Apis mellifera, que es una abeja introducida, que sabemos que la trajeron los españoles, porque ellos ya venían con su proceso de domesticación y de aprovechamiento de la miel, la cera del propóleo. Y bueno, después vino el proceso de africanización de las abejas Apis mellifera. Pues vemos que estas abejas naturalizadas ya se encuentran pues abundantemente en panales expuestos, en nidos expuestos, en ramas, en zonas pues de temperatura cálida, pero pues también las encontramos en edificaciones en las ciudades y por eso pues es un tema importante de tocar porque sí pueden ser, representar un riesgo si no tenemos como los mecanismos adecuados para poder reubicar el nido. Las abejas sin aguijón, asimismo, pues son estas abejas eusociales que habitan en los trópicos y que también almacenan recursos de polen y miel y que son muy importantes en la polinización de nuestros bosques. Pero como viven pues las abejas sociales sin aguijón, muchas viven en la tierra, ¿cierto? Aquí vemos en nidos que se encuentran en zonas abiertas. A estas abejas pues les suelen llamar tierreras y su miel no es consumible porque en la mayoría de casos estas abejitas les gusta tomar sales de los excrementos o de cadáveres o de frutos en descomposición, entonces pues tienen una dieta bastante variada y por lo tanto su miel pues no es consumible por el ser humano. Vemos abejas que hacen nidos expuestos sobre las rocas y como vemos aquí se agrupan en los diferentes nidos para poderse defender entre todas. Estas abejas que están sobre la roca son del género Plebeya, les llaman lambeojos porque si uno se acerca van directo a los ojos para defenderse. Vemos estas abejas que hacen nidos expuestos en las ramas del género Paratrigona y que conviven con hormigas en este caso, y les llaman abejas del cafetal porque se sabe que polinizan los cafetales. En este caso tenemos abejas del género Melipona, el cual es un género muy sensible y muy vulnerable ante la deforestación. Y asimismo, como les comentaba, pues las abejas, además de flores, necesitan esos refugios, necesitan esas cavidades dentro de árboles vivos en muchos casos, como es el caso de Melipona, que encontramos los nidos en muchas ocasiones dentro de los árboles de una dimensión importante, ¿cierto? De más de, no sé, de 20 metros de altura, de 60 centímetros de diámetro. Entonces, sí vemos que son abejas indicadoras del estado de conservación de nuestros bosques. Las abejas necesitan también, por ejemplo, semillas, algunas de ellas para construir sus nidos, y es así como quería ilustrar que en algunas colmenas de estas abejas que colectan semillas, vemos cómo también germinan las semillas en sus colmenas. Entonces, bueno, necesitan estos recursos de nidificación y asimismo estos recursos de la resina que ya había mencionado en el caso de las abejas solitarias, pero en el caso de las abejas sociales la resina es muy importante porque ellas van a secretar cera de unas glándulas que tienen en su abdomen, así como nosotros tenemos glándulas que secretan cera en nuestros oídos, las abejas tienen unas glándulas que secretan cera en su abdomen y es este material
el que les va a permitir construir sus nidos, pero este material se mezcla con estas resinas de los árboles. ¿Y por qué son tan importantes las resinas de los árboles? Porque los árboles tienen esta estrategia, este elemento para evitar que si tienen una herida, que si se cae una rama, que si lo raspan, entren hongos y patógenos por ahí, es decir, que las resinas tienen unas propiedades antibióticas muy importantes. Entonces, las abejas al mezclar estas resinas con su cera, pues van a generar una defensa a los microorganismos que pueden enfermarlas, y pues también entendiendo que tenemos bosques muy húmedos, pues van a evitar que, digamos, por ejemplo, la miel, que es un recurso pues tan dulce, se contamine. Es muy importante mencionar que las abejas sin aguijón, algunas construyen sus nidos con un material que se ha denominado como geopropóleo o batumen, que es la combinación de estas resinas con barro, con semillas, con las ceras, con cortezas, tejidos vegetales, y es un material durísimo que va a permitir que ellas termorregulen al interior de esos nidos. Recordemos que los insectos no tienen la capacidad de termorregular, entonces esto les permite aislarse del frío, pero también aislarse de condiciones muy calientes afuera o muy húmedas afuera. Pero pues al ser un material poroso también permite transpirar, porque adentro también hay una humedad muy importante. Asimismo, cuando abrimos una colmena, pues vemos que hay una gran diversidad de organismos, no solo son abejas las que habitan allí. Entonces vemos que hay, por ejemplo, estos escarabajitos que forman estas, digamos, pelotitas con el estiércol, los residuos de la colmena. Vemos que hay pseudoescorpiones y también vemos que hay unos invertebrados, no sé si son áfidos o, perdón, o ácaros. En realidad no hemos sabido qué son, no los hemos estudiado, que se posan generalmente sobre la miel, son muy pequeños y los campesinos les llaman descachazadores de la miel. Entonces hay un montón de interacciones dentro de la colmena que aún desconocemos y que son muy importantes de conocer para contribuir pues a la conservación de estas especies de abejas sin aguijón en nuestros bosques y ahora pues en nuestros meliponarios. Asimismo, pues muchas especies de abejas sin aguijón han empezado a colonizar en unos sustratos artificiales, digámoslo así, en nuestras casas, en lugares pues que dejamos abandonados, y de esta manera pues estamos conviviendo con ellas. Tenemos que aprender a reconocerlas para no echarles veneno, no son avispas, no pican, no son mosquitos, antes nos están pues colaborando, ¿cierto?, con la polinización de las plantas. Entonces es importante reconocerlas para poderlas proteger. Entonces, ya volviendo a este tema de la función tan importante que tienen las abejas en los ecosistemas, vemos este proceso que es la polinización, y es que los granos de polen se pegan al cuerpo del individuo y van a la flor femenina receptiva. Entonces, unas abejas llegan a un árbol que está con esas flores abiertas, con el polen expuesto, van a otros árboles que tienen flores femeninas receptivas y van a dar origen a pues digamos ese mecanismo va a dar origen a la polinización y al fruto de los árboles, que va a ser el sustento de los animales, y estos animales son los mensajeros de los bosques, porque al alimentarse de estos frutos pues, y recorrer grandes distancias, van a llevar las semillas de un lado a otro y van a mantener así pues, la diversidad de nuestros bosques. Es importante también mencionar que en el trópico se dice que el 94% de las especies con flor tienen una interacción con animales que garantiza su polinización. Esto es un porcentaje altísimo, ¿cierto? Entonces estamos hablando que requerimos de conocer estos sistemas de polinización para poder entender y generar realmente propuestas de conservación de nuestros ecosistemas. Vemos en este diagrama que hay polinizadores nocturnos que son muy importantes, y vemos también que cuando hablamos de recompensas florales no solo se trata del alimento, no solo se trata del polen, que es proteína, el néctar, que es energía,
del aceite, que también es energía, sino también de esos perfumes que garantizan la reproducción entre estas abejas, de las orquídeas, o de perfumes que atraen cuando la flor está aumentando su temperatura, ¿cierto? Entonces, en lugares donde baja mucho la temperatura, como son los bosques de niebla, pues digamos que hay flores que aumentan la temperatura y van a ser el refugio, en este caso, de escarabajos. Entonces son sitios de descanso, son sitios también para parearse y también para que muchos insectos diferentes, de diferentes especies, ovipositen allí. Entonces la polinización garantiza la vida en el planeta, garantiza esa vida, digamos, con genes variables, con la diversidad genética que se requiere para poder responder ante los cambios ambientales, garantiza así en nuestros sistemas agrícolas pues la productividad del cultivo, la cantidad y la calidad de nuestros frutos y de nuestras semillas, y en nuestros sistemas naturales pues garantiza como que toda esa cadena, digamos, trófica se llamaría técnicamente, pero pues toda esa red de interacciones entre animales y plantas se sostenga y genere los ecosistemas y asimismo pues lo que hoy en día conocemos como servicios ecosistémicos. Cuando vemos un cultivo, en este caso mi familia pues tuvo un cultivo de gulupa, vemos que en este cultivo llegan una gran diversidad de visitantes florales precisamente, pero no todo lo que llega a la flor es un polinizador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 abejas de diferentes especies, pero no todas las abejas que llegan son polinizadoras. Las 2 de la izquierda tienen un tamaño y una morfología muy adecuada al tamaño de esta flor, que va a garantizar que colecte el polen y lo lleve de flor en flor y logre así pues la fecundación adecuada de estos frutos, y vamos a tener gulupas pesadas con una cantidad de semillas importante, ¿cierto? Una forma adecuada, pero cuando vemos las imágenes de la derecha vemos que son abejas muy pequeñas que no logran tocar las estructuras reproductivas de estas flores y por lo tanto no logran tener, digamos, esa eficiencia a la hora de polinizar. Entonces, esto es el mensaje de que si queremos intentar como solventar la pérdida de la biodiversidad, poniendo en este caso apiarios en todos los cultivos, pues no va a funcionar, porque son interacciones ecológicas que llevan millones de años evolucionando, millones de años diseñándose y desarrollándose, por lo cual pues así tengamos todas las intenciones, pues sencillamente por sus mecanismos no va a dar fruto literalmente. En el caso de abajo a la derecha es una abeja sin aguijón, también muy pequeña, ella va muy contenta, colecta el polen, pero definitivamente no va a polinizar esta flor. De hecho, hay abejas sin aguijón que nos hacían unos roticos por la base de la flor para chuparse el néctar, entonces se robaban el néctar, puede ser que hasta dañaban la flor, que nunca iba a llegar a ser fruto. Entonces vemos que hay un montón de interacciones y es importante conocerlas y reconocer quiénes son los polinizadores de las plantas realmente. Entonces, bueno, lo que dice aquí, la biodiversidad es fundamental para que se den los frutos en todos los sentidos que queremos. Este es un estudio muy bonito que les quería compartir, que es de una profesora brasilera, y ella estudia justamente el polen que almacenan estas abejas carpinteras, polinizadoras de la maracuyá, el polen que se encuentra en las celdas de cría, el polen que se encuentra en el cuerpo del adulto y el polen que se encuentra en las heces que deja la larva una vez ya emergió el adulto. Y se encuentra algo maravilloso, y es que el polen del que se alimenta la larva no es justamente el polen de las pasifloras. El polen de las pasifloras es utilizado literalmente para la polinización. La abeja adulta va, colecta el néctar para ella, para tener mucha energía, y colectar el polen para su cría. Y entonces el polen que alimenta su cría, ¿de qué es? Lo que dice aquí es que es de las hierbas que allá los agricultores consideraban como invasivas y agresivas para su sistema productivo. Entonces vemos que
por el desconocimiento. Entonces echamos un montón de herbicidas, guadañamos nuestros, digamos, lugares alrededor de los cultivos, pensando en que vamos a aumentar la productividad y en realidad estamos quitando el recurso que mantiene a las poblaciones de nuestros polinizadores en nuestros cultivos de frutales en este caso. Entonces, de este modo, pues aunque yo no he estudiado esta rama que se llama ecología de la polinización, pues sí la quería mencionar porque es una rama muy importante dentro de la biología y es muy importante mencionarla pues en este tema de las abejas porque pues tenemos mucho por investigar. Entonces, en el caso de las abejas sin aguijón, lo que yo pude observar es que es importante mirar constantemente la oferta floral de nuestros bosques, cómo va variando eso, no todos los árboles florecen al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, las abejas, ¿a qué árboles están yendo? Van en grupos a los árboles y vemos que en sus mieles y en sus potes de polen se encuentra ese polen de ese árbol florecido a lo largo de todo su ciclo floral. Entonces son visitantes constantes que están dependiendo de esas floraciones masivas, por lo cual sí podrían llegar a ser unos polinizadores potenciales de los árboles que encontramos en nuestros bosques. Asimismo, hay otra rama muy bonita que es la ecología química y es esta ciencia que nos permite estudiar las moléculas que emanan las flores en el momento en que están listas para que el polinizador llegue con el polen. Entonces, pues son un montón de técnicas, de tecnologías para poder llegar a identificar una molécula exactamente, pero quería compartirles esto porque he tenido la oportunidad de experimentarlo y es bien interesante. Entonces, así pues, se estudia la ecología de la polinización en el trópico y en el trópico también hay plantas que se van a polinizar por medio del viento, pero realmente son muy pocas, ¿cierto? Como les decía, el 94% depende de las interacciones con animales. Quise mostrar como esta nube de polen de un pino que no es propio de Colombia, pero bueno, lo quise mostrar porque no encontré pues como esta imagen para los pinos colombianos, pero sabemos, por ejemplo, que el maíz tiene una polinización por el viento. Pero entonces también encontramos en la literatura, y todas estas son fotografías de la investigación que realicé en la maestría, es que hay muchas familias botánicas que uno encuentra en la literatura que son polinizadas por viento, pero en el trópico no es así, probablemente porque hay mucha humedad, porque la planta va a desgastarse mucho energéticamente produciendo una gran nube de polen cuando la humedad no va a permitir que llegue a las flores receptivas. Entonces va a entrar en ese estado de pronto facultativo en el que va a atraer o va a generar estrategias para atraer polinizadores y garantizar así pues la siguiente generación de estas plantas. Entonces, estos son una fotografía de clorantáceas o de urticáceas que están siendo visitadas por abejas y que encontré constantemente en las mieles durante sus estados reproductivos de las plantas, en las mieles y en los potes de polen. También en el trópico la polinización de las palmas, que es este grupo tan importante de plantas, ha sido muy discutido. Antes se decía que era por viento, pero por lo que les he mencionado, por las condiciones de humedad, tal vez esto debía ser reevaluado y justamente con la investigación muy rigurosa del profesor Luis Alberto Núñez y pues de sus estudiantes, han encontrado que realmente los polinizadores de muchas palmas son curculiónidas, es decir, los gorgojos, ¿cierto? Y las abejas pasarían a ser polinizadores secundarios. Entonces, es importante que entendamos que no, las abejas no son los polinizadores más importantes, lo que pasa es que necesitamos tener mucha más información sobre los otros polinizadores, pero ninguno es más importante que otro. Todos están cumpliendo funciones muy importantes. En este caso, esto es una fotografía de una abeja sin aguijón tomando polen de una planta que uno esperaría que fuera polinizada por el viento y que también encontraba constantemente en los potes de polen almacenados por estas abejas.
Pero las abejas se encuentran en una gran problemática, como ya lo sabemos, ¿cierto? Y es que en el caso de Colombia se quieren introducir polinizadores exóticos, entonces no hemos conocido los nuestros, no sabemos cómo funcionan los nuestros, pero ya queremos traer otros para nuestros cultivos. Hay traslado de colonias de abejas sin aguijón entre regiones completamente diferentes y esto va a traer una gran cantidad de problemas, como son llevar enfermedades de un lado a otro, como son que las colonias no se adapten a los ciclos de floración de las nuevas regiones a donde se están transportando, como son de pronto, pues, alterar las, digamos, dinámicas genéticas que existen dentro de estos grupos biológicos que también tenemos aún mucho por estudiar, que aunque morfológicamente sean iguales, por estar en regiones y en condiciones tan contrastantes pueden ser incluso especies diferentes. Tenemos pues este gran problema que es la aplicación de agrotóxicos que está pues contaminando nuestros suelos y contaminando nuestras aguas y nuestra atmósfera, por supuesto, y que sabemos que está generando pues un declive de polinizadores de todo tipo muy aterrorizador. Y pues la deforestación, ¿cierto? Y la degradación del hábitat que acoge todo esto, pues nos tiene en alarma realmente sobre las condiciones en las que se encuentran actualmente nuestros polinizadores y que no conocemos con datos reales cómo es esa disminución y cómo es ese impacto que están teniendo. En el caso de mi tesis, yo quise estudiar si había algún impacto al extraer las colonias de los bosques y llevarlas a zonas de vegetación donde pues ya no hay cobertura boscosa y donde se les busca cultivar plantas ornamentales para satisfacer su dieta, pero evidentemente pues no, las abejas tienen una relación muy estrecha con los bosques. Ellas, a pesar de que estaban a distancias considerables de los bosques, iban hasta el bosque a colectar los recursos durante las temporadas de floración masiva de los árboles. Y vemos pues que las mieles sí cambiaron de coloración, de olor, de contenido de azúcares, también de proporciones polínicas, pero en realidad los árboles siempre fueron los recursos, pues digamos, dominantes en las mieles. Entonces, para poder estudiar las abejas, pues se requiere hacer muchas, digamos, acciones, ¿cierto? Desde estar en su hábitat, desde ir y estudiar sus nidos, estudiar los ciclos de la floración, ir al laboratorio y también transformar toda esa información en campo y pues también en este caso que es el estudio del polen, pues poderlo digamos, procesar y verlo en el microscopio y hacer los análisis estadísticos para poder decir algo, ¿cierto? Tener una respuesta a nuestras preguntas de investigación y tener un poco más de solidez en cuanto al conocimiento para tomar decisiones de cómo manejar nuestra biodiversidad. Y pues la investigación no se hace sola, definitivamente se requiere del apoyo de muchas personas y de la voluntad de muchas personas que estamos ahí todos los días estudiando y aprendiendo y discutiendo para pues tomar las decisiones más acertadas que eviten tener más impactos de los que ya hay sobre nuestra biodiversidad. Así se ve una placa de miel, pues la quería compartir y aquí se evidencia que son los árboles los que predominan estas placas de miel, unos árboles diversos, en el caso de Tetragonisca angustula, que es la abeja angelita, pero en el caso de Melipona es una abeja que se concentra en una especie que esté florecida en el momento. Entonces son comportamientos diferentes, unas van a muchos recursos en un momento a otras van a unos en específico, dependiendo de las temporadas de lluvia. He tenido la oportunidad de trabajar con el compañero Robin sobre también los recursos polínicos que se encuentran en las abejas solitarias, en las zonas de reserva del Valle de Aburrá. Y bueno, esto es algo que se está hasta ahora iniciando, entonces no tengo resultados por comentar, pero pues sí es importante decir que ellas se frecuentan en plantas silvestres, ¿cierto? Entonces, por más de que hagamos esfuerzos de cultivar flores bonitas en nuestros jardines, pues sí es importante mantener las coberturas naturales, el hábitat natural de ellas para conservarlas realmente. Desde las ciudades podemos
contribuir con corredores de calidad nutricional de polen, y estas plantas puede que no sean las más bonitas ante nuestros ojos, pero sí muy importantes para su sostenimiento en cuanto al valor nutricional del polen. Entonces, cuando vemos en el trópico estos catálogos que son de Ecuador, de Colombia, de Brasil, en el trópico pues americano, vamos a ver que tanto culturalmente como para la fauna, las abejas son muy importantes porque están dentro de estos ciclos de producción de alimento y de producción de semillas y de diversificación de nuestros bosques. Entonces, por ejemplo, los pigmentos que se usan en algunas herramientas o, digamos, estas mochilas de cosecha de los indígenas cupanes, como son estas arrabidaeas, que son vignoneaces, pues son flores que son frecuentadas por abejas y mariposas, por abejas nativas sin aguijón. Entonces lo quería mostrar porque son los pigmentos que se sacan de las flores, pero ahí también están involucradas las abejas, porque sin ellas ese ciclo no continuaría. Son importantes para la dieta del mono araña, para los peces incluso, ¿cierto? Uno no imaginaría eso, pero por supuesto los frutos que caen a nuestros ríos, los frutos que caen a nuestros humedales, a nuestros estuarios, pues también son polinizados por ellas. Y hay una gran diversidad también, afortunadamente, de investigadores que están buscando pues respuestas para, ¿cierto?, dar información relevante y contundente de cómo manejar nuestros polinizadores, nuestras abejas en Colombia, desde diferentes regiones, afortunadamente, desde diferentes instituciones, pero aún así, pues, falta mucho, ¿cierto? Creo que todos somos conscientes de que nos falta demasiado. Entonces, bueno, lo que les decía al principio, estar en Colombia pues, es algo muy privilegiado. Tenemos una gran diversidad de ecosistemas, tenemos una gran diversidad de culturas, tenemos una gran diversidad de alimentos, por lo tanto, pero pues toda la ciencia precisamente está siempre en un contexto, y realmente pues yo sí quiero mencionar que Colombia en este momento está y lleva mucho tiempo en una crisis de la biodiversidad, de que se toman decisiones sobre nuestros ecosistemas sin tener en cuenta toda esta investigación. Esto es algo que yo les cuento por encima, pero obviamente que acá hay mucha investigación que sostiene que hay proyectos que no se deben ejecutar y que no han sido escuchados. Entonces, yo creo que no solo se trata de la pérdida de vidas humanas, sino de la pérdida de la vida en general, que no se está respetando y que tenemos también que tomar conciencia desde nuestras casas, ¿cierto? Desde nuestra familia, aprender a reciclar, aprender a cultivar, aprender a no consumir tanto plástico, ¿cierto? Todo eso va a repercutir en nuestros ecosistemas, y también son decisiones individuales las que permiten que nuestra biodiversidad continúe. Entonces, bueno, este era el mensaje que quería dar. Es un mensaje que no solo lo doy yo, se da a nivel global, ¿cierto? Para poder proteger a nuestros polinizadores que están en peligro, pues hay que cuidar sus hábitats. Es imposible cuidar o conservar una sola especie, ¿cierto? Hay que cuidar los hábitats y los ecosistemas, y esto no se trata de que la conservación sea algo estático, sino es una interacción dinámica, una interacción que debe surgir del diálogo, que debe surgir desde la academia, pero también desde, por supuesto, pues decisiones pues que van más allá de la academia y de la gente que habita estos ecosistemas. Bueno, entonces concluyendo, las abejas son un grupo de insectos muy diverso en comportamientos, y es importante que sepamos que la mayoría es solitaria y que desconocemos la mayoría de las abejas. Los polinizadores favorecen el sostenimiento de múltiples plantas silvestres y cultivadas, pero no son los únicos, y debemos seguir en esta tarea de conocer quiénes son los polinizadores y cómo son esos sistemas de polinización de nuestros ecosistemas tropicales. El manejo de la polinización de abejas solitarias o sociales en diversos cultivos en el trópico y la historia cultural ancestral en torno al aprovechamiento de la miel, la cera, el propóleo, evidencia que son muy importantes para la función de la conservación y la biodiversidad cultural. ¿Esto qué quiere decir? Aquí yo puse unas imágenes
que son muy bonitas porque en realidad representa que muchos instrumentos que son elaborados por comunidades diversas se hacen con la cera de las abejas sin aguijón, y la orfebrería colombiana, digamos, esta técnica de la cera perdida no hubiera sido posible si no fuera por las abejas sin aguijón y la relación que entablaron las comunidades que habitaban con ellas en estos ecosistemas, ¿cierto? Y es una técnica que es única en el mundo y que aquí todo el mundo quiere venir a Bogotá a conocer el Museo del Oro, pero en realidad no entendemos hasta dónde va o de dónde surge esa relación del oro, la cera, la miel y los indígenas, pues que digamos, montaron toda una cosmovisión a través del estudio de las colonias de abejas. Es necesario continuar y fortalecer la investigación de nuestros ecosistemas y estructurar e implementar las normativas referentes al uso de agrotóxicos, la deforestación y el aprovechamiento de la biodiversidad. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir. Muchas gracias por todo y estoy pues muy abierta a lo que me quieran preguntar. Esto es una construcción entre todos como la ciencia. Laura, qué maravillosa presentación. Muchas felicitaciones por el trabajo que realizas y además porque es un trabajo muy bonito. Creo que abordaste muchos temas que resolvieron muchas dudas también, algunas de ellas pues ya plasmadas en el chat de esa reunión, y abordaste temas muy importantes que es necesario aclarar también. Entonces, pues muchas gracias por esa presentación que estuvo muy completa. Pues sí tenemos varias preguntas. La gente está muy interesada en cuanto a este tema. Un momento. Bueno, tenemos una pregunta de Jimena Lesmes, una pregunta que es importante para de pronto aclarar ciertas cosas que pues las personas